Hola, yo soy Blas y esta es mi biblioteca ecléctica. Bien, el libro del que voy a hablar hoy es A Sangre Fría, de Truman Capote. Y la versión que yo tengo es de anagrama, compacto de anagrama. ¿De acuerdo? Este es un libro que consagró a Capote como uno de los grandes autores de la literatura norteamericana del siglo XX. Y es un libro que le llevó pues unos 6 años elaborar, realizar, investigar. Le llevaba muchísimo tiempo investigar, pero lo consagró. Él lo bautizó, bueno, lo que él hizo, como una non-fiction novel, una obra de no ficción, novela de no ficción. Y podemos decir que marcó los comienzos del true crime, del crimen auténtico, ¿de acuerdo? De las novelas basadas en crímenes auténticos. El argumento de A Sangre Fría es de una familia de granjeros que estaba formada por 6 personas. Era la familia Clutter, ¿de acuerdo? Estaba formada por el padre, Herbert, la madre Bonnie, Nancy, que tenía 16 años, y Kenyon, de 15, y luego 2 hijas mayores que no estaban aquel día, que ya casadas. Entonces, estaban en la granja, eran personas que vivían en Holcomb, un estado de Kansas, ¿de acuerdo? Y residían en una casa de campo, pero un poco alejada del pueblo. La familia era muy conocida, tenían una gran influencia en la zona y eran propietarios de la granja River Valley, ¿eh? Entonces, las personas que se encontraban aquel día en la casa eran 4: el padre, la madre y los 2 hijos pequeños, de 16 y 15 años, como ya he dicho. Vamos a ver. Luego tenemos por otro lado, otros de los, digamos, personajes de este libro son Dick Hickok y Perry Smith. Eran unos expresos que se conocieron en prisión. Y entre ellos, según le dieron bueno, pues los sacaron de la cárcel al fin, y según salieron de la cárcel fueron directos a Holcomb, por la caja fuerte que se suponía que Herbert Clutter tenía en su casa. Entonces, tengo, tengo aquí una chuleta, ¿eh? Entonces, la noche del 15 del 11 del 59 a las 23:30, Perry Smith y Dick Hickok asaltaron la granja familiar con el objetivo de esa caja fuerte, y así pues al principio amordazaron y ataron a cada uno de los miembros de la familia. A la chica, a Nancy, en su cuarto, atada de pies y manos a su cama, al lado de un oso de peluche. A Kenyon en el sótano, en una zona que tenían de recreo, lo ataron Kenyon era el otro hijo, lo ataron a un sofá. Al padre le degollaron y lo ataron después, y luego le cerrajaron un tiro en la cabeza. Y a la madre que la ataron en su cuarto. A cada uno de ellos les cerrajaron un tiro, uno en la cara, otro en la cabeza, la niña en la zona de la nuca, y no dejaron a ninguno. El botín que se llevaron, al no haber caja fuerte ninguna, pues fueron $50, una radio portátil y unos prismáticos. Eso fue el botín que se llevaron después de la masacre que hicieron en River Valley. Una vez que perpetraron el crimen, ya marcharon hacia México, que es lo que tenían pensado en un principio hacer. Pero como no tenían dinero suficiente, pues se dedicaron a falsificar cheques. Y bueno, lo que es el crimen, o también el tipo legal de la falsificación documental, pues se dedicaron a pasar cheques falsificados, y con eso compraban artículos con los que luego vendían, o que luego también empeñaban, y con eso pues iban yendo vamos, los iban llevando hacia México, hacia la frontera de México. También en una de las suyas
matar, bueno, si les convenía, pues ellos mataban a quienes iban en el coche que les cogía, o si les iba peor, pues dejaban que les llevaran y se pasaban, no mataban a nadie, pero bueno, mientras estuvieron a la caza y captura, mientras estaba la investigación judicial de los crímenes, la verdad es que pasaron, pues hicieron muchísima cantidad de crímenes, mataron a muchísima gente, robaron, falsificaron cheques, bueno, se puede decir que no hicieron una buena en todo el camino. Y la investigación llevó muchísimos años, porque estamos hablando que eso ocurrió el año 59 y que la investigación de Capote fue de 6 años y que fueron colgados el 14 de abril de 65. O sea, estamos hablando de 6 años, 6 años completos. 6 años completos para encontrarlos, porque era complicado. O sea, vamos a ver, nadie sabía qué es lo que pasaba. El pueblo en sí, que era un pueblo muy pequeño, ya empezaron a desconfiar entre ellos, que si podía haber sido uno por rencilla, otro por envidia, pero estaban todos a la defensiva, quieras que no, porque claro, en estos sitios, oye, ¿y si lo ha hecho fulanito? ¿Y si menganito le parece bien? Y aquel día que discutieron, bueno, lo que son las elucubraciones en los sitios pequeños son rápidas. La policía se volvió loca porque lo único que tenían era una huella que había dejado uno de los criminales ensangrentada al lado del padre, al que tumbaron en una caja grande para que se pusiera cómodo, digo yo. Entonces allí lo tumbaron y ahí dejaron la huella. Pero durante ese tiempo había otra tercera persona, que era Floyd Wells, que fue precisamente quien, al enterarse del crimen que salió en todos los medios de comunicación de aquella época, estamos hablando de los años 50-60 en América, pues salió en las televisiones y salió en los periódicos y fue un hecho importante. Pero este convicto al principio no dijo nada, pero después recordó poco a poco que él le había comentado, porque había sido bracero en la granja, en un momento dado había sido de River Valley, uno de los braceros que ayudaban al granjero, a Herbert Clutter, y se acordó de que tenía mucho dinero y le comentó una de esas conversaciones que se tienen en la cárcel a uno de ellos, no se sabe si a Dick o a Perry, bueno, yo no lo sé. Le comentó que ese granjero en concreto, pues seguro que tenía una caja de caudales porque era una persona con muchos posibles y una persona muy reconocida en la zona. Y a uno de estos se le quedó en la cabeza el nombre y el sitio, el lugar, todo, porque además le explicó cómo era la granja, se lo explicó todo. Como si fuera una cosa, pues eso, algo que sea una conversación que se tiene. Y a este se le quedó y le fue preguntando a Floyd Wells, le fue preguntando pues todos los pequeños detalles. Entonces, este fue el que realmente al final de mucha investigación que se hizo intentando seguir todos los medios posibles, con la huella, con todo, pues fue la pieza clave para conseguir localizarlos. Le siguieron todo el rastro de los sitios en los que iban vendiendo los artículos o los iban empeñando, y a raíz de eso hasta llegar a México y luego a la vuelta, también por todos los crímenes que iban cometiendo y la falsificación documental, le siguieron la pista hasta que al final consiguieron contactar con ellos. Durante todo ese tiempo, Truman Capote marchó como reportero porque trabajaba para The New Yorker y marchó como reportero a Holcomb, ¿de acuerdo? Y estuvo, pues eso es lo que hemos dicho, 6 años que estuvo viviendo en Kansas, ¿de acuerdo? Por eso él comenzó la investigación para el libro, que en principio no era un libro, sino que en principio se iba vendiendo, como iba siendo temporal y era para el The New Yorker, se iba publicando por entregas. El libro fue después, cuando ya se culminó con todo y viendo el éxito que había tenido cuando hizo el libro.
pero mientras tanto se fue publicando por entregas y mientras tanto Capote sube en Kansas y preguntando a la gente del lugar, claro, estuvo de reportero, estaba preguntando a la gente del lugar, estaba pegado a la policía en calidad de reportero pues le iba comentando los pasos que iban dando, no era una investigación secreta, sino una investigación que necesitaba precisamente que fuera pública para que le fueran dando pistas a la gente de por dónde habían pasado los criminales. De modo que con eso Capote pues la verdad es que hizo un libro maravilloso, hizo un libro magnífico porque él al principio habla de la familia, cuenta cómo fue o podía haber sido su día normal, y luego nos van poniendo cómo fue la vida, o sea, el tiempo y la espera, y todos los pasos que iban dando los criminales hasta llegar a México. Luego de México, cómo pasaron y se recorrieron todos los estados de Estados Unidos desde Kansas hasta México y vuelta otra vez, ¿de acuerdo? Una cosa que es muy importante y muy a tener en cuenta es que mientras esperaba Perry Smith en el corredor de la muerte, le concedió a Capote varias entrevistas y con esas entrevistas que le hizo, con todas esas entrevistas, consiguió tener los testimonios claves para la elaboración de lo que es el libro, de la publicación, porque eso fue lo que le hizo a Capote hilar los testimonios, lo que ocurrió en realidad, las conversaciones que tuvieron entre ellos, la forma de pensar completamente psicótica que tenían ellos, con lo que luego fue descubriendo la policía. Entonces así fue hilando la historia, que va de eso desde el principio, el día que el día que la familia tuvo antes de que murieran, la forma de que murieron, cómo murieron, y luego lo que es la escapada hacia México. Hola. La escapada hacia México, las vueltas, y luego cómo los cazaron y el tiempo que pasaron en el corredor de la muerte. De eso va el libro y es un libro que es clave, ya lo he dicho antes, para lo que es los comienzos de las novelas de True Crime. Y ya también lo he dicho antes, Truman Capote lo bautizó como non-fiction novel, novela de no ficción, porque realmente está novelado en muchas de las partes, pero hay otras partes, sin embargo, en las que sí que aparecen a ver, en las que sí que aparecen los testimonios con pelos y señales. Lo que no se citan son las fuentes, porque muchas fuentes fueron de vecinos, como por ejemplo quienes encontraron quienes encontraron los cadáveres, que fueron precisamente Susan y una amiga. Susan era la mejor amiga de Nancy, la hija de 16 años de los Clotter. Fueron las dos amigas los que encontraron los cadáveres. Y entonces, pues, aparte de ella, el resto de vecinos, pues, intentó que no aparecieran los nombres de las personas que dijeron que, por favor, que se tuviera un poco de secretismo, un poco de confidencialidad. El resto sí que salieron para adelante. Y esto es A Sangre Fría. Es un libro corto también. El mío, por ejemplo, tiene... Lo que pasa es que el mío es mi libro es de páginas con poco margen y lo que es la letra es una letra muy reducida, muy pequeñica. Pero mi libro tiene 315 páginas de anagrama. Y es un libro muy sencillo de conseguir porque es un grande de la literatura, desde el momento en el que salió, además. ¿De acuerdo? Y eso es todo lo que tengo que decir sobre A Sangre Fría de Truman Capote, que es un libro que merece la pena leerlo, como digo, con todo lo que recomiendo, y sobre todo para conocer a Capote y su pluma, que la verdad es que se difiere mucho A Sangre Fría de sus otras obras.
Esta, por supuesto, pues es más, digamos, que roza un poco lo que es el ensayo y un poco lo que es la crónica. Pero bueno, la crónica del ensayo novelado, como él dice. Bien, pues para cualquier comentario, si habéis leído A Sangre Fría, qué os parece, decidme cualquier dato que se me haya a mí podido escapar, me lo dejáis abajo en la cajita de comentarios, ¿de acuerdo? Por lo demás, pues muchísimas gracias por estar ahí y leed mucho.